Nunca hubiéramos pensado que fuera tan evidente. Tan evidente como que, pues como que todos los del acordeón terminaron tocando en la Sinfónica Judicial, Punto por punto. punto por punto, por partitura. Así es. Hasta el presidente López Obrador, que se robó la elección porque esa mañana él apareció y su reaparición fue la gran noticia, llegó con su acordeón. Inaudito, el hombre que diseñó la reforma judicial y que la alentaba no tenía la menor idea de cómo usar una boleta. El candidato con mayor votación fue no Yasmín, no Lenia, no Loreta, que eran las tres que estaban como punteras ahí, fue Hugo Aguilar Ortiz. Correcto. Y todo el mundo se queda, ¿y quién es Hugo Aguilar Ortiz? Bueno, y ahorita la gente lo conoce como el Benito Juárez Judicial, porque es un oaxaqueño que viene de condición o de extracción humilde, pero que pues, estudió en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca y que gracias a dos padrinazgos logró superar a las favoritas y llegar a romper la barrera de los 6 millones de votos. ¿Quiénes lo ayudaron? Andrés Manuel López Obrador, a quien él a su vez ayudó en su momento del Tren Maya, sacándole adelante las vías. El gobernador oaxaqueño de la tierra del ahora presidente de la Corte, Salomón Jara, Es correcto. quien hemos estado reiterando aquí en Código Magenta, que es un personaje que no hay que perder de vista. El hombre está teniendo acuerdos con el organizado. Su estado, Oaxaca, se está convirtiendo en la nueva Sinaloa. Lo que sabemos es que la historia estaba escrita y está documentado en la lista de los acordeones. Y es importantísimo entender quién escribió estos acordeones, cómo se escribieron estos acordeones y quién bajó estos acordeones a los gobernadores. Hubo una reunión en Bucareli a principios de mayo, documentado por periodistas como Mario Maldonado e Ignacio Fidanza, donde se reunieron personajes de presidencia, personajes del Poder Legislativo y operadores de los principales gobernadores de la 4T. Ahí se acordó la lista y ahí se acordó también que Hugo Aguilar iba a ser el primero en ciernes de esa lista de hombres. Lo que no se sabía en ese momento era que iba a terminar ganando la elección. Pero eso ya es otro tema que dijimos casualmente coincidió con la movilización y protesta masiva de la gente en contra de la presidenta. Creo que es muy fácil llegar a la conclusión de decir es el precio que pagó la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo por la gobernabilidad, la entrada de Hugo Aguilar a la presidencia de la Corte. Hay una abierta confrontación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y las herencias que le ha dejado el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ese conflicto se traslada ahora a la Suprema Corte. Señores, pues con la novedad de que la Corte pues fue esta semana escriturada a Morena, escriturada al gobierno de la Cuarta Transformación. La Corte, como decimos en este corte, ya tiene nuevo dueño, por lo menos temporalmente, en una situación que a todas luces evidenció la maquinación, la premeditación, la alevosía, la ventaja, la farsa, la manipulación de los votos, la forma en cómo se procedió, todo lo que hubiéramos pensado que iba a salir tan burdo, nunca hubiéramos pensado que fuera tan evidente. Tan evidente como que, pues como que todos los del acordeón terminaron tocando en la Sinfónica Judicial, Punto por punto. punto por punto, por partitura. Así es. Hasta el presidente López Obrador, que se robó la elección porque esa mañana él apareció y su reaparición fue la gran noticia, llegó con su acordeón. Inaudito, el hombre que diseñó la reforma judicial y que la alentaba no tenía la menor idea de cómo usar una boleta. Es inaudito. Sí. Es inaudito que si no lo sabe el presidente, que él se le ocurrió esta El cuestión, arquitecto de la reforma. el arquitecto de la reforma, ¿cómo diablos querían que un ciudadano común y corriente le entendiera sin tener ayudas? Pero dicho eso, oh casualidad, todo
todos los que iban para ministros, palomeados por Morena, tomboleados por Morena, salieron como tenían que salir. Todos los miembros del Tribunal de Disciplina, que va a ser el que va a corregir cualquier falla que se les pele por ahí a los otros, todos son de Morena. Correcto. Todos son personajes ligados, más que todo, y te lo platicaremos en detalle, a Andrés Manuel López Obrador. La gran sorpresa primera fue que pues, la persona de mayor votación, el candidato con mayor votación, fue no Yasmín, no Lenia, no Loreta, que eran las tres que estaban como punteras ahí. Con mil publicidad. Con toda la publicidad del mundo. Claro, y siendo ministras. Siendo ministras, activo, no. Fue Hugo Aguilar Ortiz. Correcto. Y todo el mundo se queda, ¿y quién es Hugo Aguilar Ortiz? Bueno, y ahorita la gente lo conoce como el Benito Juárez Judicial, porque es un oaxaqueño que viene de condición o de extracción humilde, pero que pues, estudió en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, y que gracias a dos padrinazgos logró superar a las favoritas y llegar a romper la barrera de los 6 millones de votos. ¿Quiénes lo ayudaron? Andrés Manuel López Obrador, a quien él a su vez ayudó en su momento del Tren Maya, sacándole adelante las vías, los derechos de vía, de paso del que estaban atorados con ejidatarios, porque él había venido de las comunidades indígenas, traía su mérito. Y dos, pues el gobernador oaxaqueño de la tierra del ahora presidente de la Corte, Salomón Jara, Correcto. quien hemos estado reiterando aquí en Código Magenta, que es un personaje que no hay que perder de vista. El hombre está teniendo acuerdos con el organizado. Su estado, Oaxaca, se está convirtiendo en la nueva Sinaloa. Él es el que está financiando con ese dinero sucio a la gente para hacer todos estos movimientos en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, para moverle las aguas. ¿Quién le está pidiendo? Ya lo hablaremos después. Pero le está torciendo el brazo a la Pero está presidenta. torciendo el brazo a la presidenta. Y ahora, pues sorpresivamente, lo que le inyectan de dinero al oaxaqueño, pues lo hacen que sea el presidente de la Corte. Y de ahí nos vamos a la siguiente, cuando hacemos el análisis de los que salieron, además de que todos son morenistas, resulta que geográficamente, de los 9 ministros nuevos, 7 son de la Ciudad de México, uno de Nayarita y otro es el oaxaqueño. ¿Dónde están Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Sonora? No existen. Es decir, una corte, digámoslo así, achilangada. ¿Por qué? Porque ahí están las bases y las sedes, una achilangada y hacia el sur. ¿Por qué? Porque ahí están los intereses que tiene hoy Morena. ¿Sí? También otro análisis es que esta gente, pues es gente que tiene preparaciones todos muy cuestionables y muy precarias. Porque no vemos ninguna universidad grandiosa ahí. Hay un par de ellos que no universidades mexicanas. Está la Complutense, que hay 2 ministras que están en la Complutense. Una más en la universidad esa de a distancia de España, o sea, by computer. Y la Universidad Benito Juárez. Correcto. Hasta ahí llegamos. Nadie del UNAM, de la Universidad de Nuevo León, de la Universidad de Guadalajara, del TEC de Monterrey. No. O sea, el nivel que adquiere hoy la Corte es de una devaluación académica, por donde la vean. Sí. Si agarramos los nuevos ministros de la Corte y comenzando por el presidente y lo comparamos con el presidente de la Corte de Canadá, Estados Unidos y México, vamos a quedar a deber muchísimo. La pregunta es, ¿de verdad, este concurso de popularidad, que dicho sea de paso, es un concurso, lo comentábamos en el programa con Gregorio, absurdamente manejado, porque tan manipulado está que en los 2 estados donde hubo elección para renovar ayuntamientos, Morena no obtuvo el triunfo que esperaba. Bajó mucho. Bajó muchísimo. Entonces, que alguien me explique cómo fue que Morena en Durango y en Veracruz se devaluó, mientras que en esos mismos estados
en la parte judicial, te revaluó. Es decir, la gente en esos estados no votó por sus gentes conocidas de los estados, de los municipios, de los alcaldes, pero sí votaron por los desconocidos de la corte. Eso les da referencia completa de dónde estamos. Yo quisiera comenzar a ver, Rodrigo, dónde comienza el debate, porque tampoco sabemos dónde va a terminar. Bueno, lo que sabemos es que la historia estaba escrita y está documentado en la lista de los acordeones. Y es importantísimo entender quién escribió estos acordeones, cómo se escribieron estos acordeones y quién bajó estos acordeones a los gobernadores. Primero, hubo una reunión en Bucareli a principios de mayo, documentado por periodistas como Mario Maldonado e Ignacio Fidanza, donde se reunieron personajes de presidencia, personajes del Poder Legislativo y operadores de los principales gobernadores de la 4T. Ahí se acordó la lista y ahí se acordó también que Hugo Aguilar iba a ser el primero en ciernes de esa lista de hombres. Lo que no se sabía en ese momento era que iba a terminar ganando la elección. Pero eso ya es otro tema que dijimos, casualmente coincidió con la movilización y protesta masiva de la gente en contra de la presidenta. Creo que es muy fácil llegar a la conclusión de decir, es el precio que pagó la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo por la gobernabilidad, la entrada de Hugo Aguilar a la presidencia de la Corte. Y hablan, por ejemplo, algunos intelectuales del régimen diciendo que es que no entienden que la reforma tiene sus propios contrapesos porque Morena no es un monolito. A ver, lo hemos dicho aquí, hay una abierta confrontación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y las herencias que le ha dejado el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ese conflicto se traslada ahora a la Suprema Corte. El problema es que yo no veo dónde están los aliados de Claudia Sheinbaum. Veo que para sí mismo, no para la presidenta, Arturo Saldívar, el ex ministro de la Suprema Corte, que entonces estaba en contra de la elección popular de jueces y ministros, tiene a una playa de candidatos. Yo incluiría ahí a Yasmín Esquivel, por supuesto, a Loretta Ortiz, por supuesto, incluiría también a Lenia Batres. Y el otro lado, por ejemplo, un rival de Arturo Saldívar, que es el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Pues Alejandro Gertz Manero tiene a Sara Irene Herrerías, quien era la fiscal de Derechos Humanos. Y así podemos ir lista por lista, porque esto se traslada también al Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina va a ser el mecanismo para amenazar a aquellos jueces que tengan la arrogancia de sentirse libres. Es decir, hay una guillotina permanente para hacer valer la voluntad de Morena. O sea, es la dirección de no te salgas del huacal. Es la dirección de no te salgas del huacal. Y el tema aquí de fondo, porque se gritaba, es que la oposición no participó. No, la oposición no convalidó la farsa porque este resultado ya estaba completamente asegurado. Marcela. Bueno, estamos ante una supremacía constitucional camino a una autocracia amloísta. Amloísta, ¿por qué? Porque incluso el Tribunal Disciplinario, de Disciplina, es la mayor parte de esos personajes son de AMLO. Todos son de AMLO. Entonces imagínate quién va a tener la última voz. Pero vayamos con Hugo Aguilar. Hugo Aguilar presuntamente despojó de sus tierras a indígenas que están inconformes por lo que él hizo el lobby. Él hizo un lobby indígena que se fue abajo y qué tal. No, estos mismos indígenas están inconformes porque los despojó por proyectos de la 4T. Claro, totalmente. Del Tren Maya. El transísmico. ¿sí? Del tren, ajá. Entonces, este tipo de cosas, y no nada más eso, sino que también presuntamente le atañen una de acoso en chats que hubo en cuestiones con altos funcionarios del INPI oaxaqueños, en donde pasaban ahí a indígenas, ¿sí? Con explícitamente contenido sexual. Entonces, él está metido y él silenció, presuntamente silenció a una de las que habló por estas víctimas. Entonces, a ver, esto es una elección judicial a modo de ser justos o ser, mejor nos silenciamos y tapamos a los que están haciendo. Imagínate que esta personaje va a presidir la Suprema Corte. Bueno, y trae esto encima. Entonces, a ver, estamos hablando de que vamos a hacer tapadera de los que están haciendo pecados o vamos a hacer derechos humanos y justos y tal. Ahí yo veo una total discusión. No olvidemos una cuestión adicional, Marcela, que él presume, aunque después
los propios zapatistas lo reniegan y lo Así es. rechazan, Sí, pero sí, él sí. se presume como que él fue de los que apoyó en todas las Ah, cuestiones Bueno, legales. totalmente. pero no, Sí, sí, no sí. solo lo rechazan, Ramón, incluso lo acusan de haber promovido una legislación que dinamitó la esencia de los acuerdos de San Andrés. Bueno, imagínate. O sea, pero a ver, y él estuvo en medio de los acuerdos de un grupo que le declaró la guerra al gobierno mexicano y a 94. las Fuerzas Armadas mexicanas. Es el perfil que él promueve. Exacto. Está ahí para Exactamente. rendirle pleitesía a AMLO. Exacto. Y lo va a hacer. Al final de cuentas, esto es Gregorio. ¿Cuánto tiempo nos va a durar este desastre, verdad? Lo que se apunta Marcela, pues ciertamente esto puede acercarnos a la autocracia. Yo todavía daría un poco el beneficio de la duda. He leído algunas opiniones de juristas, abogados que mencionan que podría esto desencadenar la reforma de la reforma. Sí. Es decir, modificaciones al legado que dejó Andrés Manuel López Obrador para instaurar esto que nos acerca a una autocracia. Y propiamente al no tener, creo que puede facilitar el hecho de que no haya personas, al menos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sean leales, afines, que le deban el cargo a la presidenta en turno, Claudia Sheinbaum. Que eso desencadenaría también después una fricción ya de grupos políticos hacia el interior de Morena o directamente entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero eso pues ya será otra historia. Aquí la cuestión es que, ¿qué tanto va a durar esto propiamente de aquí? ¿Cuánto tiempo le damos? O si eventualmente surgiría una reforma de esta reforma que nos llevó a... La reforma está mal hecha, eso es un, No, por supuesto. es un sinsentido, por ejemplo, que hay una doble legislación donde digas, puedes escoger al presidente de la Corte por quien tenga mayor número de votos y también lo puedes escoger si los pares del Pleno lo seleccionan. Es decir, ahí ya hay una absoluta No, contradicción. Y a ver, ¿qué está en juego? Ya no va a haber independencia judicial en este país. Aunque digan que los ministros van a tener agencia, van a tener autonomía, está claro que el Tribunal de Disciplina está encargado de robar la independencia judicial. Y el tema, hemos dicho aquí muchas veces, sí, México se encamina a lo que los científicos políticos llaman el autoritarismo competitivo o una autocracia competitiva, es decir, un sistema de partido hegemónico donde se da la percepción de que existe una supuesta competencia y apertura política, pero es ficticia como la vimos este 1 de junio. A ver, yo quisiera ser claro ahí en eso porque yo no me iría todavía tan allá. Yo creo que van a venir en los siguientes días reacciones y coletazos muy fuertes a nivel internacional, particularmente Estados Unidos y Europa. A ver, la letra chica del TEMEC dice muy claramente que un requisito para que ese tratado se sostenga es que haya un sistema judicial independiente. Ya hay ahorita, me dicen que ya van como 50 y tantos congresistas republicanos y demócratas que ya firmaron un documento que se dará a conocer en los próximos días, en donde dicen, señores, si los mexicanos insisten en su autocracia judicial, no tenemos nada que hacer con ellos, salgámonos del tratado. Viene ya en los siguientes días Marco Rubio. ¿A qué viene? Es correcto. Ramón. Viene las negociaciones de la lista Marco. Es correcto. ¿Qué vamos a negociar o qué nos van a negociar? A ver, Sí, yo sí, sí he insistido. Sí, Morena ganó un round muy importante que es el de la elección, pero no ha ganado la pelea. Si le sumamos a eso lo que ahorita comentaba Rodrigo, de este interescuadras adentro de Morena por ver quién va a ser el que de verdad, numéricamente, por peso específico y político, va a controlar el Poder Judicial, pues se perdió de media docena de morenistas, líderes que dicen, no, yo voy a ser el mero mero, yo también. ¿Y eso qué va a generar? No patadas bajo la mesa, descontones abiertos a la luz del día y por encima de la mesa. Un tema que creo que también puede tener repercusiones inmediatas es el bajo nivel de participación que hubo. Eso O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la consulta esta de revocación de mandato, pues no prosperó, no fue vinculante, se le llama, ¿no? Porque no llegó al 40%. Porque no llegó al 40%. Aquí el dato del domingo en la noche, pues era que había sido entre el 12 y fracción y 13 y fracción, 13%. 9.8. Y fue menos del 10%. Ya cuando se quitaron las actas, Nulos. los votos nulos y los que fueron mal habidos y los que se fisquearon ahí, lo que sea, la realidad fueron 9.8%. De votación Es efectiva. decir,
Menos del Uno de 10%. cada 10 mexicanos participó, y es un decir participó, fue acarreado Para votar para por el votar. acordeón. No, e incluso la gente que sí fue a las casillas, hay más votos en blanco que los votos que recibieron sí. los ganadores de las respectivas elecciones. Y hay votos A ver, protesta. yo Exacto, creo- la gente que- Noroña, no sé qué. Totalmente, como La decía- gente que anuló como y que decía lo que Ricardo escribió la Anaya, gente. literalmente les escribieron para mentarles Sí, la... Lo dijo en la protesta. tribuna del Senado. Eso A ver, es protesta. el tema, y quiero retomar esa parte del asunto internacional, porque bien lo dice Ramón, aquí hemos dicho los contrapesos de este país no está en la oposición, ya no está en las cortes, está en los mercados y en el sistema internacional, y no solo en la relación con Estados Unidos. Porque si se califica que México ha perdido todo indicio de independencia judicial, también estaríamos fuera del sistema internacional, por ejemplo, con la Corte Interamericana de Claro. Derechos Humanos Así es. y con los litigios que México tiene abiertos en La Haya. Esta semana le hicimos una entrevista al abogado internacional Eddie Barón Levy y nos decía, a ver, recuerden en el caso Avena, en el sexenio de Fox, donde México protestó contra la sentencia de pena de que mexicanos recibieran en Estados Unidos y ganaron el caso porque Estados Unidos no pudo argumentar que ellos se basaban en su constitución, porque había un tratado de derechos humanos por encima de esa constitución. A ver, estamos poniendo ya en riesgo no solo la vida de la democracia, sino la vida de esos 47 mexicanos que están sujetos a ese caso Avena. Y es un asunto muy, muy, muy importante, porque recordemos, si nos vamos a la parte económica, ¿en qué se traduce el TEMEC? En no tener asegurada la garantía de esos 600 mil millones de dólares de inversiones instaladas en México. Hay un asunto muy, 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 muy importante en esa parte. O sea, Yo sí creo que a qué horas llegamos a todo esto. O sea, porque mientras ellos trabajaron por años el plan C, sí, el plan C está consumado y se va a seguir consumando porque independientemente si Andy o no fungió bien en hacer el lobby, tal, etcétera, esto se está dando. Entonces, cualquiera que esté cuestionando, no, es que aún no estamos ahí, todavía falta, no, ya estamos ahí. La cuestión aquí es que la no democracia, la autocracia, no es que de repente todo va a ser autocrático, ya está. Se va cociendo poco a poco. Salvo- Y así pasó en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en todos estos países que ahora gente Pero- de oposición está trincherada. Una ¿Cómo? Mariana Corina Machado está escondida, no dice dónde está, y ahí está dando Declaraciones. sus declaraciones. Pero como Entonces, bien dice Ramón, la presión internacional está, y yo creo que el hecho de que... sí, pero por más que haya, perdón, Sí, por dime. más que haya entes internacionales, veamos el caso de Venezuela, están metidos entes internacionales por todos lados. María Corina está trincherada en una casa que no dice, ella públicamente dice, Sí. no puedo decir dónde estoy, pero estoy en Venezuela. A ver, Nunca si me es voy a un, ir, si es un estoy- escenario que se tiene que considerar, se por tiene que supuesto, considerar. pero no creo que sea el escenario base por la frontera que compartimos. Y me voy a un tema crucial. El tema es, a ver, México es demasiado grande para caer en ese asunto, pero no nada más es demasiado grande. Veamos qué casos van a marcar la pauta de lo que sigue. Por ejemplo, el crédito fiscal de Grupo Salinas va a marcar la pauta para entender frente a qué corte nos enfrentamos, porque ya son intereses económicos reales. Sí, personales El caso también. de Santander contra las hermanas Garza Delgado también va a marcar muchísimo la pauta. Y yo creo que se hizo de manera tan desaseada de que quedaron los nombres de los acordeones, Sí. dejaran entrar a los personajes organizado, se viera la movilización y la abstención. ¿Para qué? Para, en caso de ser necesario, tener una salida para la anulación. Teorio. Creo que no alcanzamos a ver ahorita si esto, si esto permanece, las consecuencias que podemos tener como país. O sea, México país, ¿cómo vamos a quedar si esto no se recompone? Entonces, por lo mismo, yo digo, a ver, van a decir que qué optimista, pero pienso que va a haber alguien sensato que va a recomponer o que va a proponer esa reforma de la reforma para tratar, no dejarlo como estaba antes, no mejor que como estaba antes, pero menos peor que como está ahorita. O sea, en un escenario, vamos a decir, menos drástico, menos catastrófico. Sí comparto la idea de que la presión internacional y la frontera que compartimos, el hecho de ser vecinos de Estados Unidos, sí nos puede dejar en una situación menos riesgosa que la que han atravesado algunos otros países de nuestro continente. Digo, eso también es tratando de pensar en positivo. Me llama la atención que pues, los mercados no reaccionaron. O sea, digo, aquí la paridad peso-dólar y demás, como que eso ya lo había descontado el A mercado. ver, yo insisto, es trágico el nivel de adormecimiento, de somnolencia
no solamente de la ciudadanía mexicana, que estamos perdidos todos porque todo el mundo protesta y grita, pero pues no hay, ¿Qué hacer? no Sí, hay acción. reacción. No pasa más. Pero más me preocupa que los liderazgos empresariales que tienen todo en juego sobre la mesa estén absolutamente callados, obsequiosos, sin poner el grito en el cielo, como si esto fuera una cuestión normal. ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están los organismos? ¿Dónde están las acciones? A ver, yo recuerdo en las épocas de Echeverría, cuando Echeverría quiso hacer sus berrinches comunistas, socialistas, progresistas, como le quieran llamar. Hubo un empresariado que salió a decir, señores, Aquí no. basta. Y hubo huelgas de impuestos. Dejaron los empresarios de pagar impuestos, acorralaron el régimen, había marchas en las calles. Las cosas sucedían como tenían que suceder. Sí, la maquinaria. Claro, porque a toda acción hay una reacción, Sí. igual yo opuesta. Y en este caso, fuera, perdón, de voces como la de Ricardo Anaya o Lili Telles, etcétera, etcétera, no hay nadie que esté levantando la voz. Pero son luchas individuales, ese es el Sí, problema. ese es el problema, Sí, lo sí, digo. sí. Pero es una Son bandera voces- roja. Sí, pero qué triste, Sí. qué triste, Qué triste. que sean personas individuales las que tengan que echar su resto y, y sacar la casta cuando quienes tienen más que arriesgar en este nuevo sistema judicial que les puede arrebatar todo, porque el día de mañana, pues a ver, el Poder Ejecutivo, y no quiero hablar de Claudia, que tiene muchas cosas buenas que pueden ocurrir, no, quiero hablar de que mañana no esté Claudia, porque le quiten por revocación de mandato y que entre un Andy. Imagínate. Y que a Andy López No. Beltrán se le ocurra decir, y a partir de mañana hacemos esto, y la pasamos por el Congreso, que es mayoría nuestra. Y el Congreso, por encima de todas las cuestiones ilegalmente, aprueba que quieren, lo que Es quieran. una locura. Vamos a pelear a la Corte. ¿A qué Corte? ¿A la Corte de Morena? ¿Sí? ¿De Team Tierra Morena, de de nadie. Doping Güey? Tierra de Son lo Morena. mismo todos. Selección Es Morena. decir, ya no Sí. existe la República No. tal como se concibe, ¿sí? Es En las correcto. tesis políticas que vienen, ¿no? de centurias atrás. Y así nos pintan ahora en los medios internacionales. Claro. O sea, ya todo es leading to autocracy. O sea, ahí vamos. Bueno, O sea, no. yo mi apuesta, y aquí dejo ya cerrado el capítulo, es que este juego no ha terminado. Este juego apenas empieza. Y lo que vamos a ver en las siguientes semanas va a traer, como aquí ustedes ya han mencionado, sacudimientos de una forma o de otra que van a obligar a que esto, en el peor de los casos, se ajuste a algo más sensato o, en el mejorcísimo de los casos, se anule el proceso y se regrese a donde estábamos. Ya lo comentaremos aquí.